Micrófonos, salvo el de la presentadora y el ponente. Muchas gracias. Bien, siendo las 9 de la mañana, muy buenos días con todos los presentes. Es un honor continuar en el segundo día del tercer coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática, donde tenemos la participación de diferentes investigadores en el área. Eh, Esta actividad lo viene desarrollando en un proyecto integrador tres universidades, la Universidad de Magallanes de la República de Chile y dos universidades peruanas, la Universidad Pedro Ruiz Gallo de, de Chiclayo y la Universidad Nacional de Trujillo de Perú. Eh, Esta última universidad a la cual me honro pertenecer está justamente cumpliendo 200 años de creación o fundación, ¿no? De nuestra universidad. Y bueno, estamos celebrando nuestro bicentenario y esta actividad está dentro de las actividades programadas durante este año 2024. El equipo organizador de esta actividad está conformado por el doctor Steven Rojas, el doctor José Díaz Leiva, el doctor José Andrés Quiñoñán, el doctor Jesús Ábalos y la que habla su servidora, Rosa Moreno. En esta oportunidad vamos a continuar con la presentación de los ponentes que ahora, 5 de diciembre, nos van a enriquecer con todas sus experiencias. Iniciamos esta mañana desde Argentina con el doctor Juan Eduardo Nápoles Valdés, ¿no? Él es licenciado en Educación, especialidad matemática del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero de Cuba, doctorado en Ciencias Matemáticas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, docente de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, FACENA, presidente de la Sociedad Cubana de Matemáticas y Computación, ha publicado diferentes trabajos en revistas científicas especializadas y por su labor docente e investigativa ha recibido varios premios y distinciones tanto en Cuba como Argentina. Él, en este día, ¿no? Que iniciamos la jornada del tercer coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática, aborda un tema que lo ha denominado hacia un nuevo proceso de diferenciación en las matemáticas, el cálculo de orden no entero. Es un gusto, doctor. Tiene usted la pantalla abierta y tiene usted una hora, ¿no? Para poder discernir. Dentro de esa hora hay 10 minutos para las preguntas que la audiencia crea conveniente. Doctor, Perfecto. queda usted. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Segundo, o sea, deseo que Epstein esté pronto con nosotros, ¿verdad? Que él tenía su cirugía, su intervención. Y además agradecer a los colegas que están presentes. Muchos de ellos los conozco, algunos personalmente y a otros por sus trabajos, así que les agradezco por estar acá con nosotros. Bueno, se ve bien la pantalla, ¿verdad? Ok, sí, sí. Bien. Bueno, como estabas comentando, ese es el título del trabajo. Bueno, aquí está mi nombre, mi dirección, por si a alguno le parece interesante, podemos seguir hablando, ¿no? Este, este es un chiste que alude en cierta forma al surgimiento digamos, del hombre en el sentido actual de la humanidad, pero que puede ser aplicado perfectamente a la matemática porque hay ramas de ellas que han aparecido o hechos, resultados, quizás el más ilustrativo es el del logaritmo, que han caído literalmente así
en el cuerpo de la matemática. Bueno, en realidad cuando uno estudia la historia de la ciencia en general y de la historia de la matemática en particular, se da cuenta que siempre ha estado sujeto a, en sus estadios iniciales a un proceso de diferenciación, es decir, de desagregación en ramas, para decirlo de de otra manera. Y por supuesto, con el paso del tiempo ha habido un proceso de integración, es decir, se empezaron a resolver problemas que tributaban a dos áreas no necesariamente este, comunes o tangenciales. Y ahí vemos, digamos, todos los problemas de, de biomedicina o de modelación matemática de poblaciones, lo que fuera, ¿verdad? Bueno, eso es una de las cosas que todas las ciencias en general lo han, lo han recorrido y que, por supuesto, nosotros queremos hacer hincapié hoy desde otro punto de vista por los resultados. Digamos, hemos elegido el tema porque es un resultado que es un área que conozco, así que por eso puedo hablar digamos, no es que soy el dueño del área, pero tengo algunos conocimientos y y he podido asistir, digamos, al proceso que les voy a comentar. Bueno, usualmente siempre a mis estudiantes, lo mismo de grado que de posgrado, les pregunto el primer día, ¿qué es la matemática? Lo curioso es que siendo incluso estudiantes graduados de grado, o sea, estudiantes ya con un título de grado, e incluso los estudiantes de historia de la matemática que están, digamos, que reciben esta materia en la etapa final de su formación, o sea, en los últimos años, o el último o el penúltimo, les es muy difícil decir qué es la matemática. Y dice, pero bueno, han pasado varios cursos y cómo puede ser que no tengan una idea de qué es la matemática. Incluso aquí en Argentina, por ejemplo, la licenciatura en matemática pura, para decirlo con todas las letras, porque en otros países se llama distinto, o sea, el matemático puro no recibe historia de la matemática, siendo que, en mi opinión, es una buena herramienta y de hecho, en otros momentos he comentado que cuando estaba en mi tesis doctoral, mi director, lamentablemente fallecido muy joven, José Antonio Repilado, estábamos hablando de dos temas, digamos, de dos métodos en el estudio de la estabilidad. Por un lado, un método que se debe a un matemático norteamericano, Ted Barton, y por el otro, un tema que desarrollaron unos matemáticos soviéticos en aquel entonces, en particular el que fue su director de tesis doctoral en lo que es hoy San Petersburgo. Y él me dijo, esos dos temas, estos dos métodos son similares. En aquel momento eh, acepté como ley su palabra, pero siempre me quedó la duda de si eran exactamente equivalentes. Vengo a la Argentina y en el 2002 publico un resultado en la revista Matemática, la revista, sí, de la Unión Matemática Argentina, donde demuestro que no eran exactamente similares, sino que el método de los matemáticos soviéticos era más fuerte que el método de Barton. Es decir, podías contemplar casos que en el método de Barton no estaba. Y eso viene a a la definición de qué es la matemática que presentamos en un artículo allá por el 2012, la revista Matemática Entusiasta de la Universidad de Montana. Y bueno, obviamente es una ciencia y tratamos de ver. Pero lo más importante
es que tiene métodos generales y técnicas propias. Estas dos que les hablaba es una técnica propia de la matemática para estudiar, comprender y modificar sistemas y fenómenos, bueno, sociales, naturales y humanos, y en particular que es una producción colectiva, consolidada gradualmente en el tiempo. Eso hace, o sea, esta definición nos lleva directamente a aceptar el espíritu falibilista de la ciencia, en la cual en general la ciencia y en particular la matemática se va construyendo día a día y sin llegar probablemente al extremo de Morris Klein en matemática, la pérdida de la certidumbre, que él afirma que los teoremas de una generación son las falacias de la siguiente. Sin llegar a ese extremo, sí creo que este, los resultados, esos que se obtienen en un momento, son refinados y precisados con el paso del tiempo. Probablemente el mejor ejemplo sería el teorema de Pitágoras, que hay equivalentes a él, no solo en todas las geometrías, sino de hecho, o sea, todos saben que el módulo de un vector es ni más ni menos que aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, equivalente a eso hay en todos los espacios funcionales, con, obviamente, con sus variaciones. ¿Significa eso que para yo conocer y saber el teorema de Pitágoras necesito saberlo todo? No, lo que estoy diciendo es que el teorema de Pitágoras ha sido refinado en el tiempo y obviamente la validez del teorema de Pitágoras sigue incólume en la geometría plana, pero cuando me muevo de la geometría plana ya hay algunas variaciones que debemos contemplar. Es decir, la matemática es una actividad primero colectiva y obviamente temporal. Bueno, pero además la matemática tiene una característica como ninguna otra, que tiene tres modos naturales de desarrollo. La acumulación progresiva, el desarrollo por escalones y por cortaduras. En general, todo eso lo podemos hablar en el cálculo fraccionario, pero eso vamos a ir más adelante. Y estos son, digamos, los tres modos. Cuando yo digo acumulación progresiva, voy a usar como ejemplo el cálculo clásico. 1684 es el primer artículo publicado por Leibniz, pero a partir de ahí se fueron acumulando resultados que llegó a una consolidación de un corpus teórico que es el que tenemos hoy y que es conocido como el cálculo clásico, eh, que después verán que yo les llamo de orden entero. Bueno, por salto, ¿qué significa eso? A veces hay un resultado en que hace que dé un salto de calidad el, ese cuerpo teórico del que yo me estoy refiriendo y que se involucren nuevos conceptos y se construyan teorías a partir de eso. Probablemente el mejor ejemplo sea el de los números inconmensurables en términos griegos y que nosotros llamamos ya hoy números irracionales. Es decir, se produjo un salto de calidad en la matemática griega que hizo que obviamente tuvieran que reformular muchas de las cosas que conocían. Y por cortadura, lo que significa es que hay a veces un resultado que provoca la aparición de una nueva rama dentro del área que estoy hablando. El ejemplo icónico sería el de las geometrías no euclidianas, porque lo que hizo fue, se escindió de la geometría clásica, nuevas geometrías con su obviamente con sus resultados propios, sus conjeturas, pues en fin, todo lo demás, ¿verdad? Ese es probablemente el mejor ejemplo de, del desarrollo por cortaduras en matemáticas. Pero además
nuestra ciencia tiene un doble carácter que es posiblemente, no voy a ser absoluto, pero debe ser la ciencia que mejor ilustra este doble carácter. Por un lado, la sublimación de la estructura teórica y por otro lado, las aplicaciones que cada día aumentan cada vez más. De hecho, siempre comento en este último aspecto que la economía, siendo una ciencia social, ha tenido un desarrollo de herramientas y aparatos matemáticos tan sofisticados en los últimos 30 años que a veces parece increíble como tal. De hecho, en el 97, se que el Premio Nobel de Economía se lo otorgan a un matemático por un tipo de derivadas similares a las que yo voy a hablar acá. Y todos los que alguna vez han o se dedican a las cuestiones económicas, han visto cómo ya hemos salido de lo que antes era lo clásico de matemática financiera y hoy, sobre todo en el estudio relacionados con procesos caóticos como las crisis financieras y este tipo de cosas, se han desarrollado instrumentos realmente muy, muy sofisticados. Bueno, los que somos profesores al mismo tiempo, eh, en realidad hemos visto que en multitud de ocasiones no te lo dicen así, sino te dicen, ¿y eso para qué sirve? De hecho, en reuniones, por ejemplo, de determinadas carreras, los que damos la matemática como asignatura de servicio, tenemos que estar lidiando porque los profesionales dicen, pero yo nunca he usado eso en mi vida. Y en realidad la culpa no la tiene la matemática, la culpa la tiene la esfera de desempeño donde él está, porque hay otra gente que sí las aplica. Y siempre le digo a mis estudiantes que el universo no termina en la cerca de la universidad. Fuera existe un mundo y cómo voy a estar pensando que mi accionar va a ser en esta zona cuando perfectamente yo puedo insertarme en cualquier país, en cualquier otro país donde las herramientas sean de otro tipo. Pa- para irnos a un extremo, ¿quién le iba a decir a mi tío, que era tornero, que hoy los tornos son una computadora? Es decir, hay que programarlo. O sea, si a mi tío hace eh, no sé, 50 años, le hubiera dicho que eso que él hacía a ojo, después iba a salir tornos en los cuales usted programa lo que usted quiera y no tiene que hacer absolutamente nada, seguramente no me iba a creer. Por supuesto que es una ciencia viva y a veces este, con resultados que son comprendidos por muy pocas personas en el mundo. Siempre digo que la geometría algebraica o la topología algebraica, por ejemplo, son dos áreas en las cuales los cultores están perfectamente este, delimitados en escuelas hacia lo largo del mundo y son ellos los que la desarrollan y para el resto somos simples neófitos que a lo sumo podemos leer y entender grosso modo lo que están diciendo. Bueno, esta foto que está aquí es de Jan Stewart, un gran matemático, pero además un gran divulgador de la matemática. Él escribió un libro en particular muy interesante que se llama Cartas a una joven matemática. Y como su nombre lo indica, el libro está escrito en forma de cartas. No, no es el primer libro en literatura que está escrito en forma de cartas. Lo curioso acá es que solo aparecen las cartas de él, que son respuestas a cartas que le envía una chica. Bueno, primero empieza siendo niña y el libro lo que recorre
es la evolución de esta niña desde que estaba en la escuela primaria, digamos, general media y todo lo demás, hasta que se termina sus estudios de doctorado y de postdoctorado. Entonces, las preguntas van cambiando, obviamente, a lo largo del tiempo, pero en este primer capítulo, la chica le pregunta exactamente eso. ¿Y para qué sirven las matemáticas? Y él da una respuesta que para mí es la mejor que podemos darla, que podemos dar, y él dice, vamos a agarrar unas pegatinas de estos, los Poxy, esto que es para, uno dice reunión a las 11 de la mañana y son siempre colores fluorescentes, llamativos para que digamos, no se te olvide, que al final siempre se te termina olvidando. Pero bueno, este tipo de recordatorio de hojitas que tienen un pegamento por detrás, una de las partes, bueno, dice, miremos a nuestro alrededor y pongámosle, digamos, pegatinas naranjas a todo lo que tiene matemática a nuestro alrededor. Ventanas, no sé, los ventiladores, los aire acondicionados, los refrigeradores, todo. Dice, cuando termines te darás cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor tiene matemática. Dice, vamos ahora a tu ropa, tus accesorios, todo lo que llevas. Dice, pongámosles una pegatina a todo lo que tiene matemática. Dice, verás que todo termina teniendo una pegatina. Si ahora vamos a tu cuerpo, dice, en tu cuerpo hay matemática y obviamente todos sabemos que hay infinidad de matemáticas desde cuestiones más simples, hablar de números, cantidades, indicadores, lo que fuera, hasta cuestiones un poco más sofisticadas como fractales, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el iris del ojo es un fractal, en fin, todo esto este, hace que también tengamos una pegatina nosotros en nuestro cuerpo. Bueno, y él le dice, ahora mira, haz un balance. ¿Cómo no puede ser importante algo que está donde quiera? Es decir, la matemática está donde quiera, lo que pasa que nunca es la vedette del espectáculo, está tras bambalina. Y eso es lo que es la matemática. Nadie ve la matemática porque a nadie se le ocurre cuando, o sea, una persona te va a poner una inyección, esa jeringa, nadie se da cuenta que eso es uno de los mejores ejemplos de límite, que del límite de una función que existe, porque tengo un delta, tengo un épsilon. Es decir, el delta es la forma en que se construye el émbolo, el macho, digamos, y con respecto a la hembra. Y el épsilon, o sea, ese delta tiene que ser lo suficientemente eh, preciso para que no sea tan grande para que trabe la jeringa, ni tan holgado para que el líquido salga por detrás. Y el épsilon es precisamente la salida cuando te están colocando la inyección. Todos los dispositivos eléctricos tienen un épsilon y un delta. El épsilon es la entrada. Acá la corriente eléctrica, que es 220. Los dispositivos eléctricos siempre te dicen que la entrada es de 200 a 240, con lo cual el delta es 20 watts, eh, 20 voltios, perdón, y la salida en el caso de un refrigerador es como está programado, ustedes saben que de vez en cuando se dispara cuando alcanza la temperatura, es decir, ese es el éxito. En fin, eh, pero nadie se pone a pensar en eso cuando abre el refrigerador o utiliza cualquier otra cosa. Bueno, en infinidad de ocasiones se ha dicho que el cálculo fraccionario es tan antiguo como el cálculo ordinario, clásico. Pero en realidad yo lo primero que quiero hacer es detenerme en la famosa carta respuesta de Leibniz al Hospital el 30 de septiembre de 1695. Recuérdense que el primer artículo había salido en el 1684. Le Hospital, que en realidad es el que escribe el primer libro de texto de cálculo, sobre el cálculo,
que provocó polémicas con Bernoulli, con Johann Bernoulli. Bueno, le preguntaba en realidad qué pasaba con la definición de derivada y en realidad le dice, ¿qué pasa si la n en la derivada enésima? Recuerden que estamos hablando de la notación de Leibniz, bien, que ahora vamos a seguir al respecto. ¿Qué pasa si n es un medio? Y obviamente Leibniz da esta respuesta, este, que en aquel momento obviamente era una paradoja, pero dice que algún día se extraerán útiles consecuencias. Bueno, ¿por qué yo digo o por qué yo les dije que teníamos que tener cuidado para hablar de que el surgimiento del cálculo fraccionario es esta fecha? Porque en realidad la definición de Leibniz de derivada, obviamente la de Newton también, pero en particular la de Leibniz, está en términos de un cociente, del límite de un cociente incremental. Y veremos que las derivadas fraccionarias clásicas globales no están definidos en términos de un límite de un cociente incremental. Por lo tanto, en realidad decir que esa es la fecha del surgimiento del cálculo fraccionario no es muy preciso. Yo preferiría decir que esta es la fecha, creo que sería más exacto decir que esta es la fecha del surgimiento del cálculo de orden no entero, como les voy a comentar un poco más adelante. Bueno, y lo que estábamos refiriéndonos a eso. Nosotros, con las notaciones de Leibniz, la derivada segunda, bueno, la derivada enésima, y qué pasaba si n es un medio. En realidad, lo que estoy diciendo, o lo que estaba preguntando, es cómo calcular la semiderivada, para decirlo retóricamente. Co- ¿Qué significa cuando n es un medio? Obviamente en aquel momento no se podía hablar al respecto. Bueno, en el cálculo fraccionario global es muy útil la función gamma. No exacta, no solo ella, también la función beta, pero en la definición de las derivadas de la integral y derivadas fraccionarias está involucrada la función gamma, por eso les recuerdo que es una extensión, una generalización del factorial. Es decir, cuando A es un número este, natural, se obtiene ni más ni menos que la definición de factorial de un número natural. Bueno, en el sentido estricto de la palabra, hay una sola integral fraccionaria. Estoy hablando, ahora cuando diga fraccionaria, voy a referirme al cálculo fraccionario global. Bien, esa es la definición por antonomasia de integral fraccionaria. ¿Es cierto que existen otras integrales fraccionarias? Sí, sí existen. De distintas formas que involucran otros kernel y eso, pero sí existen. Pero todas al final son generalizaciones de esta que tenemos aquí. Por lo tanto, de hecho, nosotros en varias oportunidades hemos dado ejemplos de otras, o sea, hemos usado otras integrales fraccionarias que siguen una cadena a partir de o sea, y se puede recorrer esa cadena hasta el antecesor más antiguo, es la integral fraccionaria de Riemann-Liouville. Sobre esta base, o con esta misma idea, se definen las derivadas fraccionarias de Riemann-Liouville, que es la que primero aparece, donde está de vuelta, como les decía, la función gamma, y el orden está entre 0 y 1. Más adelante, cuando digo más adelante, le digo ya, en 1967, Caputo da una definición de una derivada fraccionaria distinta. Y ustedes dirán, ¿y en qué es el cambio? Volvamos atrás.
Miren que aquí la derivada se le aplica a una integral. Bien. Y en la de Caputo es la integral se le aplica a una derivada. Ustedes dirán, bueno, pero no hay mucha diferencia. Más adelante veremos que hay una diferencia muy significativa entre las derivadas de Riemann-Liouville y las derivadas tipo Caputo. Obviamente, estos no son los únicos operadores fraccionarios que se conocen. Hay muchísimos más. Algunos les estoy presentando acá. Y en particular la derivada de Caputo, porque sí tiene, sí podemos, tiene algunas similitudes con las derivadas de orden entero que después yo les voy a comentar. Es la que concitó más atención y de hecho viene después en el 74 viene la derivada de Caputo-Fabricio. Fíjense que en realidad lo que se sustituye es el kernel. Es decir, sigue estando la primera derivada, pero el kernel es el que se sustituye. Y ahora este tipo de kernel, vamos un momento atrás, ¿qué característica tiene este kernel tanto en Caputo como en Riemann-Liouville? Es lo que se llama degenerado porque cuando x igual a t, eh, bueno, en particular cuando t es igual a x, ahí digamos, un problema matemático, pero en este caso ya no lo hay, porque al ser un núcleo no degenerado, una función como la exponencial ya no lleva a ningún tipo de problema. Y mucho más reciente, después del 2000, está la derivada Tangana-Baleanu, que es, fíjense que se sigue desarrollando el kernel y ahora en lugar de la exponencial tengo la función de Mittag-Leffler uniparamétrica, que es una generalización natural de la función exponencial. Con lo cual, eso nos lleva de una, digamos, una generalización en el sentido estricto de la palabra. Acá, para que cumplan las derivadas, las propiedades básicas de relación entre integral y derivada, se introduce una función de normalización que es la m de alfa, que vale 1 en 0, o sea, cuando alfa es 0 y cuando alfa es 1, esa función vale 1, pero era necesario, como les decía, para el cumplimiento de las propiedades de relaciones conocidas entre la integral y la derivada. Pero estas derivadas fraccionarias globales tienen algunas dificultades. Por ejemplo, las de tipo Caputo sí, pero las de tipo Riemann-Liouville, esas derivadas, no satisfacen que la derivada de una constante es cero. Con lo cual, en procesos que se involucran, digamos, estadios constantes, eso no, nos va a llevar a resultados muy lejos de lo que se conoce en el cálculo clásico, pero además no satisfacen la regla del producto, del cociente, no hay regla de la cadena, que eso en las aplicaciones es vital porque en, digamos, en infinidad de estudios hay movimientos que son composiciones de otros y por lo tanto yo no puedo hacer un estudio matemático porque no tengo una regla de la cadena y estoy en presencia de una función compuesta. No está muy completo el cálculo, digamos, el cuerpo teórico, no satisfacen la regla de índice. ¿Qué significa eso? Usted sabe que la derivada, por ejemplo, de orden 5 yo la puedo obtener derivando una vez la derivada de orden 4 o derivando 4 veces la derivada de orden 1 o derivando 2 veces la derivada de orden 3. Es decir, siempre me da la 5. Bueno, ese tipo de cuestiones no satisfacen. Y una de las cosas más, digamos, de más impacto es el hecho de que yo puedo tener un sistema de ecuaciones diferenciales fraccionarias
incluso lineal, en el cual todo el miembro derecho es continuo y tiene determinadas condiciones de unicidad, porque al ser lineal es muy fácil de demostrarlo, que satisface una cierta condición de Lipschitz, y sin embargo puede haber autointersección. Es decir, eso nos, nos lleva a, un- a una limitación teórica realmente importante. Ahora, paralelamente, bueno, no paralelamente, pero digamos en los últimos 70 años, se han ido viendo operadores. Bueno, déjenme decirle algo. El primer libro de texto del cálculo fraccionario se publicó en 1974, está cumpliendo 50 años este año, con lo cual, lo que les quiero decir con esto, que estamos en un área muy nueva de la matemática. Bien, este, del cálculo fraccionario global. Ahora yo me voy a referir a otra rama del cálculo de orden entero, que son los operadores locales. ¿Qué entendemos por operadores locales? Entendemos, digamos, derivadas que están definidas en términos de un cociente incremental. Una cuestión que quisiera se tomar acá porque se me pasó. El hecho de que las derivadas fraccionarias, si bien tienen aquellos hándicaps que yo les presenté, el hecho de estar definidos en términos de una integral, por ejemplo, la Caputo-Fabricio o a Tangana-Baleano-Caputo, uno puede, sí, pierdo, por ejemplo, la interpretación física, pierdo muchas cuestiones, pero gano algo que no tienen los operadores locales, que es el efecto memoria. ¿Qué cosa es el efecto memoria para hablar de una manera concreta? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros estudiamos el cálculo, bueno, los que dictamos, por ejemplo, cálculo, les dije que yo dicto cálculo uno y 2 para asignaturas de servicio, sería de una variable y de varias variables. Este, Primero se estudia la integral indefinida como operador inverso de la derivada y después se estudia la integral definida y se da el método de cálculo en términos de una primitiva. Pero la integral indefinida, recuérdense que es el conjunto de todas las primitivas, por eso se le pone más c para indicar que es una familia de funciones. Y cuando yo llego a la integral definida, cuando yo integro entre A y B, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en concreto? Lo que estoy haciendo en concreto es determinando, en cierta forma, el valor de esa constante C que yo tengo ahí en la indefinida. Obviamente, si yo integro de A hasta B y me da un determinado valor y después integro desde A hasta C, donde C está a la derecha de B, cumpliéndose las condiciones de aditividad del intervalo, yo lo que sé es, o sea, lo que sabemos es esta integral desde A hasta C, en realidad es la integral desde A hasta B más la integral de B a C. Es decir, yo le sumo el resultado del otro intervalo, pero el primero no lo pierdo. Es decir, eso es lo que se llama el efecto memoria. El intervalo desde A hasta C contiene el resultado desde A hasta B. Con lo cual, las derivadas fraccionarias sí han demostrado su utilidad en aquellos procesos en los cuales la memoria, para decirlo matemáticamente, la información pasada sigue siendo relevante para obtener nuevos resultados. Por ejemplo, en problemas epidemiológicos, crecimiento de poblaciones, cuestiones económicas, este tipo de operadores ha demostrado una gran este, utilidad superior a las derivadas locales, a los operadores locales que les iba a comentar ahora.
Bien, bueno, si bien, como dice aquí, técnicamente es desde 1950 y pico, pero bueno, puse así. Desde finales de los años 50 se conocen operadores, locales. No es, en realidad, siempre fueron como intentos, como pudiéramos decir, aislados, esporádicos. No es hasta el 2014 cuando en este trabajo se define un operador, local que se llamó conforme. ¿Por qué se llamó conforme o por qué yo justifico el término de conforme? Porque nunca los autores lo dijeron. Porque perdón, cuando alfa tiende a uno, si el orden de la derivada esta tiende a uno, esta derivada me devuelve la derivada clásica de orden uno. En términos matemáticos, esto es una generalización directa de la derivada clásica. Está dada, perdón, en términos de un cociente incremental y cuando para una elección determinada del parámetro del orden, me devuelve la derivada ordinaria. Este, salieron un par, o sea, salió esta derivada, salió la de Catugampola, pero también eran derivadas conformes, es decir, me devolvían, dicho geométricamente, para que entiendan lo que es el término conforme, es que cuando alfa tiene 1, la derivada conserva eh, pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. En el 2018 nosotros definimos un nuevo operador que es no conforme, es decir, no me devuelve la derivada ordinaria. Después yo voy a referirme de vuelta a este tipo de cosas, las repercusiones geométricas que puede tener, pero se abrió una nueva línea de trabajo, es decir, ya nos dimos cuenta que no solo son derivadas que devuelven el ángulo, sino que hay derivadas que no devuelven. Y en el 2020 definimos una derivada muy general que tiene un núcleo general, valga la redundancia, y que contiene tanto al caso conforme como el no conforme, con lo cual dio un salto de calidad bastante bajo, muy soberbio que lo diga yo, pero este, lo que quiero decir es que, digamos, es como que se logró unificar las dos ideas que habían hasta ese momento. Posterior, que es esta la derivada de tal y como estaba hablando, puede ser vectorial o escalar, no hay ningún tipo de problema. Obviamente, construimos las derivadas, perdón, parciales, vimos teoremas, o sea, los equivalentes teoremas de Rolle y, y en definitiva, eso después seguimos, en particular tenemos, esta es una derivada que hemos llamado no, perdón, esta es la derivada parcial, pero después pudimos definir una derivada multiíndice que en realidad lo que nos hizo introducir un término que era la derivación consecutiva no sucesiva, porque sucesiva es las derivadas de orden superior, pero aquí estamos derivando dentro del orden, es decir, el núcleo puede tener varios subnúcleos de distintos tipos, no todos conformes, no todos no conformes, pero sí, ya hay una nueva idea. Después obtuvimos una que le llamamos derivada compuesta también en términos de un cociente incremental. Lo que pasa es que hay algunas definiciones de derivadas que no podíamos recoger con esta que está acá. Y después trabajamos con una derivada que se llama derivada omega, que es de los años 50, y ahora, digamos, fines de noviembre, en las jornadas ecuatorianas de matemática, presentamos una nueva derivada, presentamos una nueva derivada
que es la generalización directa de la derivada de Catugan-Pola, que no está recogido en esta definición general. Bueno, todo eso nos lleva a tratar de ubicar y aprovecho esto porque ya que está tan en boga la inteligencia artificial y la inteligencia artificial y en general los recursos informáticos ya llegaron, están y no podemos hacer nada al respecto, mucho menos prohibirlo. Pero vamos a analizar, vamos a preguntarle en particular al chat GPT, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Si es una generalización, si el cálculo fraccionario es una generalización. Sin embargo, y siempre lo presento porque yo quiero que entiendan que, o sea, no ustedes, quiero decir, los estudiantes, que la llamada inteligencia artificial no es ni inteligente, artificial sí, pero no es tan inteligente como nos quieren hacer presentar. En realidad es una cuestión de marketing, es un metabuscador. ¿Y qué es lo que hace el chat GPT? Busca entre los resultados que hay y la mayoría de los matemáticos dicen esto y los que dicen esto están equivocados. ¿Qué significa generalizar en matemáticas? Yo tengo un problema que voy a llamar P sub 1 y tengo un problema P sub 2. Este problema P sub 2 es más general que el problema P sub 1 si bajo una elección de los parámetros que están involucrados en el problema P sub 2 me devuelve el problema P sub 1. Por ejemplo, la derivada conforme es una generalización de la derivada clásica. La derivada no conforme no es una generalización, es una extensión. Pero yo estoy hablando del cálculo generalizado, pero el cálculo fraccionario, peor todavía. No hay ninguna variante de los parámetros involucrados en la de Caputo, Caputo-Fabricio o Atangana-Baliano que nos devuelva la derivada ordinaria. Más aún, miren este ejemplo, el que les voy a poner a continuación, por supuesto. Tengo esta función. Bueno, todo el mundo se da cuenta que esta función tiene un pico para t igual a 1, por lo tanto, no es derivable en t igual a 1. Por eso, el dominio de existencia de la derivada es desde 0 a 1 y desde 1 en adelante. Bien, así sencillamente. Sin embargo, la derivada de Riemann-Liouville existe para esta función con alfa entre 0 y 1 en todo el intervalo. En el 0 no, pero en todo el intervalo 0, 1 más epsilon abierto en 0. Ahora, miren esos dos dominios de existencia de esas dos derivadas. No tiene nada que ver uno con el otro, uno no está incluido en el otro, en el sentido estricto de la palabra, solo eh, digamos, se solapan a la derecha. O sea, realmente eso nos está diciendo que el cálculo fraccionario no es una generalización directa de dicho cálculo. Por eso, cuando les dije, digamos, en la lámina aquella del L'Hopital y Line, que eh, se, se habla de que el 30 de septiembre de 1695 es la fecha del surgimiento del cálculo fraccionario, no es tan así. En realidad, lo que deberíamos decir es que la fecha de surgimiento del cálculo de orden no entero, porque el cálculo fraccionario no es una generalización del cálculo clásico, es una extensión del cálculo clásico. El cálculo generalizado, es decir, el que trabaja con operadores locales, sí es una generalización. Perdón, hay generalización y hay extensión. Si es conforme, es una generalización, y si es no conforme, es una extensión. Ahora, al título del trabajo. Más o menos esto cualquiera asume que son las partes integrantes de lo que llamamos análisis matemático, ¿verdad? Y bueno, puede ser que se llame, por ejemplo, análisis real,
puede ser que se llame medida, integración, en algunos lugares, cosas por el estilo, ¿verdad? Es decir, que tenga algún tipo de, digamos, de variación, pero bueno, en general pueden ser estas las áreas. Y este, con respecto al cálculo diferencial e integral clásico y el de orden no entero, ahí es donde yo me quería referir, como que hay una nueva diferenciación. Es decir, está surgiendo un área en el cual estamos trabajando con operadores de nuevo tipo, muy nuevos, pero a su vez, digamos, de una clase distinta, que no están incluidos en el cálculo clásico, que permite resolver problemas que el cálculo clásico no nos permite resolver. ¿Que introduce dificultades? Sí. Por ejemplo, los operadores fraccionarios globales no, no tienen una interpretación física. Es decir, no puedo hablar de la derivada de Caputo en términos de velocidad o aceleración, pongamos, pues no tiene ningún sentido. Son objetos matemáticos de otra naturaleza, pues son integrales. En el cálculo generalizado sí admite interpretaciones físicas y geométricas similares a la del caso clásico, pero hay diferencias. Cuando yo uso la derivada, por ejemplo, n, la que les presenté que tiene un núcleo general F, es cuando yo construyo la recta tangente a la curva, con esta derivada generalizada, no obtengo la tangente clásica. Obtengo rectas que o cruzan, cortan la curva y cruzan del exterior al interior, o son secantes. Es decir, ya hay una diferencia geométrica también que se aprecia aquí. La integral, por ejemplo, las integrales generalizadas, es decir, que vendrían a ser un tipo de integral de tipo, valga la redundancia, Riemann-Stieltjes, el área bajo la curva no es exactamente, o sea, hay un área bajo una curva, pero no es la misma área bajo la curva de la clásica, porque yo tengo que introducir un nuevo eje que tiene que ver con el núcleo, en el sentido estricto, con el recíproco del núcleo, y el área va a estar sobre ese eje que ni siquiera tiene que ser recto. Por lo tanto, tengo un área bajo una curva, sí, pero no la misma área bajo la misma curva y sobre el mismo eje que la clásica. Esto nos está llevando a una aparición, a resolución de problemas de nuevo tipo. En particular, esto se puede ver muy claro, sobre todo en ecuaciones diferenciales, que ahora trabajamos con ecuaciones diferenciales fraccionarias y generalizadas. Recuérdense los problemas que tienen las derivadas fraccionarias y eso lleva a que haya que definir transformadas de Laplace de nuevo tipo, transformadas de Fourier de nuevo tipo. Sí, todo eso está llevando a la construcción de un cuerpo teórico totalmente nuevo. Eh, Solo para cerrar, este, lo que se conoce, el área que se conoce como desigualdades integrales, que el libro clásico es aquel famoso de Hardy, Littlewood y Polya. Bueno, en realidad la primera edición fue de Hardy y Littlewood. Hoy es probablemente una de las áreas más dinámicas de la matemática porque están confluyendo al mismo tiempo tanto los operadores primero los operadores clásicos, los operadores fraccionarios y los operadores generalizados con nuevas nociones de convexidad. Es realmente fascinante esta área. El que entra ahí, olvídense que no va a salir más porque va a quedar enamorado, se lo digo por experiencia propia. Entonces la pregunta es, esto que estamos presenciando hoy, este proceso de diferenciación en el cálculo, ¿será solo un desarrollo escalonado o provocará una cortadura y la aparición de una nueva rama matemática como tal? Hasta hoy no lo sabemos porque ya les dije que los resultados son muy recientes en términos de historia, ¿verdad?
pero esta diferenciación, ¿será solo un escalón o será una cortadura? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. La verdad, es una ponencia magnífica la que usted nos ha dado en esta mañana para iniciar este martes, este jueves 5 de diciembre. La verdad, es una ponencia excelente en el sentido que está enmarcado en una nueva mirada de lo que es el análisis que usted lo ha dicho y, y realmente para los que en algún momento hemos visto este escenario, ¿no? Del cálculo fraccionario, que bien usted lo ha aclarado en este momento, ¿no? Hace cuestión, tuve acceso a lecturas hace añitos atrás y sí, pues se hablaba de que el cálculo fraccionario era una generalización de el cálculo clásico, ¿no? Hasta ese momento usted nos ha dado una visión bastante clara y me parece que todavía, de acuerdo a lo que usted nos está informando, todavía existe literatura o todavía hay literatura donde se dice de que el cálculo fraccionario es generalización del cálculo Sí, sí, clásico. sí, 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 artículos recientes, si no me equivoco mal, hasta de este año, siguen diciendo lo mismo y no, lo único que denotan es que estas cuestiones metodológicas de la matemática, los términos conceptuales de generalizar y extender, no están bien Muy arraigados claros. como tal. Exacto. Sí, en una cierta oportunidad que también tuve, digamos, valga la redundancia, la oportunidad de preguntar al ponente por qué se utilizaba la palabra generalización y qué relación había con la palabra extensión. Muchas veces lo que se ha visto en este escenario, doctor, a nivel de este coloquio, es que generalmente los matemáticos, los que hacen investigación, sencillamente se dedican a la lectura netamente matemática y poco a la parte filosófica que de pronto nos puede dar una idea Exacto, más clara de lo que significa estos escenarios y que de alguna manera tienen una implicancia en la metodología de lo que significa exactamente. esta teoría. Bueno, comentaba al comienzo que, por ejemplo, acá los matemáticos puros no tienen historia de la matemática y, por supuesto, van a salir con esa falencia. Sí, es decir, se mira la matemática como un resultado netamente frío, sin esa vivencia propia del pensamiento, como ayer también lo dijo el primer ponente, me parece, cuando decía, hay que darle ese sentido humano de la matemática, por más intrincado que este sea, hay que darle ese sentido humano, y eso lo va a dar precisamente estos escenarios, la historia, la filosofía, ¿no? Que nos permite reflexionar frente a aquello que se nos está presentando. La pregunta mía era, doctor, frente a este escenario que ya se ve de la tendencia del cálculo fraccionario, porque incluso hay revistas que miden la tendencia del cálculo fraccionario, el impacto que esta teoría tiene, o llamemos así, el cálculo de orden no entero. Me corrijo, doctor, el cálculo de orden no entero. Frente a esto, para los formadores que forman matemáticas, porque me tengo que pasar toda mi vida y seguiremos en Cuando se consideraba una matemática adecuada, cuando estaba lo suficientemente alejada de los padres y lo suficientemente cercana a los matemáticos.